Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a una emisión más de Descubriendo Ven Sígueme. Como ya es costumbre, nuestros medios de comunicación es correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com y nuestra cuenta en Twitter es desbensígueme, @desbensígueme. Y también nos pueden seguir en YouTube. Nos pueden buscar como Descubriendo Ven Sígueme y ahí están también los programas en forma de video. Y pues me acompañan, como es costumbre, David Rocha. Hola para todos, qué gusto que nos vuelvan a escuchar nuevamente. África Lugo. Muy buen día, buena tarde, buena noche, como ya es costumbre saludar en el programa. Bienvenidos. Y Sheila. Bienvenidos de nuevo a todos. Pues entramos de lleno y dejo micrófonos en voz de África, de David y de Shay. Muchas gracias. Y bien, esta semana estudiamos Ven Sígueme y los capítulos son Tercer Nefi del 1 al 7. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Como cada emisión tenemos 2 preguntas que les dejamos al aire y si es su deseo contestarlas, háganlo saber a través de las redes sociales, por favor. La primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que nuestro hogar sea un lugar de refugio y protección de los males del mundo? Esta pregunta se encuentra en el manual de Ven Sígueme, pero seguramente la reconocen. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ha cambiado su vida en los últimos meses? Y bueno, ojalá nos puedan mandar sus opiniones. Y ahora la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Creen que están dando su vida por el Evangelio de Jesucristo? Esta pregunta es para Shay, para David y para Iván. Se los voy a repetir. ¿Creen que están dando su vida por el Evangelio de Jesucristo? ¿Quién la va a contestar? Pues creo que yo estoy en eso. Creo que no nada más yo, sino todos los que estamos dentro del Evangelio nos estamos esforzando en dar nuestra vida. Pero si tal vez nos tocara la misma parte que a José Smith, en que lo mataron por defender, sin problema. Ok, gracias. ¿Quién más? Aquí se están haciendo señas de tú. Yo pienso que el dar la vida por el Evangelio no es el hecho de que sea yo el nuevo mártir de esta generación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el dar la vida por el Evangelio es vivir los principios del Evangelio día con día. El esforzarse por cada día ser mejor, por parecernos más a Jesucristo y por apegarnos a los consejos que nos dan nuestros líderes. Eso es, para mí, eso es dar la vida por el Evangelio, y si es así, pues creo que nos estamos esforzando, ¿no? Exactamente. Gracias, Iván. Pues creo que en ese aspecto sí coincido con los dos. Porque el dar la vida pues es vivir el Evangelio. Probablemente no lo vivamos al 100% ni seamos un ejemplo a seguir para toda la gente que nos ve, que nos escucha y que está al pendiente de nuestra forma de proceder. Pero nos estamos esforzando, ¿no?
Creo que también eso tiene que ver mucho en dar la vida por el Evangelio, el tratar de esforzarse por hacerlo mejor cada día, ¿no? Si hoy me hicieron enojar o hoy no pude hacerlo, pues tengo la herramienta del arrepentimiento para el día de mañana arrepentirme y el día de mañana pues ser un poquito mejor, ¿no? Exacto. Creo que eso es parte de vivir el Evangelio. Y también, como dice Sheila, ¿no? Si por azares del destino, y me pasó en una ocasión en la misión, si me pidieran dar la vida por el Evangelio, por Jesucristo, pues yo creo que sin pensarlo, ¿no? Claro. Muchas gracias. Y bien, hemos llegado a tercer Nefi, y de acuerdo a las palabras del elder Jeffrey R. Holland, es el punto crucial, el momento supremo en toda la historia del Libro de Mormón, y estos capítulos son lo que necesitamos estudiar conforme nos preparamos para la segunda venida del Salvador. Así que si están interesados o interesadas, tomen sus escrituras y quédense con nosotros, no se muevan de ahí donde están. El presidente Ezra Taft Benson, en la Conferencia General de abril de 1987, dijo: queda claro que tercer Nefi contiene algunos de los pasajes más conmovedores y poderosos de todas las escrituras. Testifica de Jesucristo, sus profetas y las doctrinas de salvación. Si comparamos los acontecimientos de aquel tiempo con los actuales, resulta algo excepcional. Incluso nos lleva a pensar, y sí es una reflexión que podríamos hacer cuando lo estamos leyendo: esto está pasando a mi alrededor, esto está presente. Esto está en mi comunidad, esto está en mi país, esto pasa en el mundo. Pero antes de entrar de lleno, vamos a ver un poco de historia sobre este libro. Mormón compendió los registros de las planchas de Nefi para crear este libro que lleva el nombre de tercer Nefi, quien es hijo de Nefi, quien es hijo de Elamán, quien es hijo de Elamán, el capitán de los 2000 jóvenes guerreros, quien es hijo de Alma hijo, quien era hijo de Alma. Este libro además contiene el cumplimiento de las profecías sobre el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Incluso 20 de los 30 capítulos contienen enseñanzas que el Salvador dio directamente al pueblo. Es el único registro que tenemos en el que Jesucristo está dialogando con el pueblo y ellos expresan sus sentimientos. En los demás libros son otros los que hablan de sus enseñanzas y los diálogos de Jesucristo son pocos. Vamos a ver por qué Mormón compendió este libro, empezando a leer tercer Nefi 26:8, por favor. Y he escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo, y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen de los gentiles a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado. Estas escrituras fueron para dos grupos. Primero, él explica que han sido escritas para los descendientes de Leí, y vamos ahora a leer el encabezado del capítulo 30 de tercer Nefi. Se manda a los gentiles de los últimos días a arrepentirse, venir a Cristo y ser contados entre los de la casa de Israel. Estamos hablando de los gentiles de los últimos días. Entonces ahí están los dos grupos a los que fue dirigido este libro. Y ahora sí pasemos a lo que sigue. En los versículos 4 al 9 de tercer Nefi 1 leímos de un grupo de personas que se enfrentaron a una situación bastante difícil en cuanto a su fe y la esperanza de que se cumplieran las profecías de Samuel. Fueron amenazados de muerte. Pensar en eso puede resultar atemorizante, pero dar la vida por el Evangelio de Jesucristo, como ustedes ya contestaron, se refiere a algo más que físico. Y vamos a ver por qué razón habían tenido señales. David, dinos la importancia de las señales o el propósito de las señales, por favor. Bueno, las señales tienen fines y tienen propósitos, tanto para las personas que creen como para las personas que no creen. Uh-huh. Hay que recordar que aquí estamos hablando de un pueblo que estaba completamente dividido entre aquellas personas que eran fieles a lo que se les había enseñado o que les habían enseñado sus padres, uh-huh, y sobre todo a las palabras de los profetas. En este caso, los profetas que ellos escucharon predicar.
que fue Samuel y luego Elamán y Nefi, Alma, que son los contemporáneos. Pero también hay que recordar que la parte inicua o la parte incrédula también era hijos de padres fieles que se dejaron engañar y se dejaron vencer por las artimañas de esta banda de Gadiantón y después de Gidgidoni, y que desafortunadamente cayeron en incredulidad y después en pecado. Entonces tiene diferente fin las señales, muy aparte de que uno de los propósitos es de que nosotros nos estemos preparando para el acontecimiento que viene después de las señales. Tiene también algo muy importante, un fin muy importante. Aquí mencionamos que las señales provienen de la fe, no son un producto de ella. Fortalecen a los fieles y generan fe en aquellos que sean receptivos espiritualmente. Pero el propósito principal de las señales no es producir la fe, sino premiarla. Esto estamos hablando por parte de los creyentes, aquellos que guardaron. Imagínate la parte del grupo del pueblo que incluso estaban amenazados de muerte si seguían ellos con la fe en esas señales. Cuando acontecen las señales, cuando aparecen las señales en los cielos, pues para ellos fue una recompensa de decir, es verdad, Dios existe. Y eso ¿qué reacción tiene? Fortalecer su fe y su testimonio. Pero desafortunadamente para aquellos que son malvados o la parte incrédula, tiene otros fines que desafortunadamente pues no son muy buenos. El primer propósito dice que es para reivindicar a los profetas. Hay que recordar aquel pasaje en donde precisamente Elamán profetiza o habla y les dice cómo iba a ser muerto el juez. Y les explica perfectamente cómo iba a ser muerto, y la gente cuando va, averigua y se dan cuenta, dicen, caray, cierto, es verdad. Entonces ese es uno de los propósitos, es para reivindicar ante los inicuos a los profetas. Número 2, para dejar a los inicuos sin excusa. ¿A qué nos referimos que dejar a los inicuos sin excusa? El Señor ha declarado en Doctrina y Convenios 63:7 lo siguiente: y aquel que buscará señales verá señales, mas no para su salvación. Cuando se cumplen las señales, ellos no van a poder decir, es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que a mí no me dijeron. O sea, sabían perfectamente que las señales iban a acontecer y no habrá manera de excusarse. No van a poder decir, es que yo no creí o yo no pensé que fueran en serio. Número 3, para mostrar la precisión de las palabras de los profetas. Fíjate bien la precisión de la palabra de los profetas. Dado que los inicuos buscan demostrar que los profetas se equivoquen, el Señor de tanto en tanto muestra señales indiscutibles. O sea, no hay manera de discutir y decir no, es que no era así. Los inicuos siempre van a estar buscando en qué se equivocó, si lo dijo bien, si no lo dijo bien, pero
el Señor va a mostrar las señales tal cual salen de la boca de sus profetas. Y por último, que yo creo que es la más fuerte y la más importante, para condenar a los malvados. Y creo que hay muchas escrituras que podemos encontrar. Mateo 12:39, Doctrina y Convenio 63:11, donde el Salvador declara: la generación mala y adúltera demanda señales. Y desafortunadamente aquellas personas que demanden una señal para creer, o sea, invertir la situación, no es tener fe para poder ver que las señales se cumplan, sino al contrario, pedir señales para poder posteriormente desarrollar fe. Para estas personas pues es declarada la perdición, no habrá salvación para ellos, ¿no? Entonces vemos que vemos cómo hay diferentes fines para las señales. Unos son para los inicuos y la otra es para los creyentes. Ahora, ¿en qué grupo estamos nosotros? Claro. Y efectivamente dice todos los habitantes de la tierra. Nadie se va a librar de ver o de reconocer esas señales. No, y además creo que lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Cada vez más terremotos, desastres naturales, la pandemia. Es increíble ver cómo hay personas que aún todavía dicen que esto fue inventado por el hombre, que entonces vemos cómo hasta eso se cumple, ¿no? Exactamente. Esta situación en el que el pueblo está atemorizado entristece a Nefi. Vamos a ver su reacción en tercer Nefi, versículo 10 al 12. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo, y acaeció que fue y se postró en tierra, y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y he aquí la voz del Señor vino a él diciendo: nuevamente tenemos al profeta afligido por el pueblo, y hace lo que sabemos que es lo mejor: orar fervorosamente a Dios cuando nos encontramos en una situación que nosotros mismos no podemos resolver. Esta oración de Nefi es muy poderosa. Vamos a leer lo que sucede en los versículos 13 y 14. Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. He aquí, vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí, ha llegado el momento y esta noche se dará la señal. Este mensaje de paz y buen ánimo debe haber calmado el alma de Nefi como ninguna otra cosa. Ciertamente, ese mismo mensaje ha calmado las almas de millones desde entonces. De hecho, toda la creación había esperado este momento. Finalmente, las profecías de todos los profetas se cumplieron. La fe y la esperanza de millones tuvieron que esperar hasta 4 milenios para hacerse realidad. Pero el tiempo prometido finalmente había llegado. Y estamos hablando desde Adán. Así es. Hasta este momento. Vamos ahora a los versículos 16 y 17. Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeron a tierra y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en las palabras de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente.
y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Sí, en una palabra, todos los habitantes sobre la faz de la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo. Ojo, el versículo 16 dice, muchos que no habían creído. Y el versículo 17 dice, todos los habitantes sobre toda la faz de la tierra. Vamos a ver el Amán 14:7, por favor. Y acontecerá que os llenaréis de asombro y admiración, a tal grado que caeréis al suelo. Entendemos que se estaba cumpliendo otra profecía que había dicho el Amán. Ahora vamos a Tercer Nefi 1, nuevamente regrésense por favor. Tercer Nefi 1, versículo 20. Y habían acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Como acaba de mencionarnos David, todo se cumple tal y como lo mencionan o lo dicen los profetas. Algo que resulta muy interesante es el versículo 19. Como lo hablamos la semana pasada, la luz de Cristo consume todo, incluso la luz del sol. Y observemos que dice, en la mañana el sol salió de nuevo según su orden natural. Es decir, no había sol, pero había luz como si fuese mediodía y llenó de luz al mundo. Quisiera que imaginaran cómo se pudo haber llenado todo el planeta Tierra de luz, y yo creo que no nada más el planeta, seguramente fue todo el universo, de una luz que pudo ser más brillante que el sol. Eso en lo personal quiero decirles que me asombra mucho cada vez que lo leo, porque así Jesucristo es luz y ese día de su nacimiento nada opacó ese brillo, nada, ni siquiera el sol. Sin embargo, a pesar de este maravilloso acontecimiento, sucede lo siguiente. Regrésense ahora a el Amán de nuevo, por favor, capítulo 16, versículos 22 y 23. Y muchas más cosas insensatas y vanas se imaginaron en sus corazones, y se hallaban muy agitados porque Satanás los incitaba continuamente a cometer iniquidades. Sí, anduvo sembrando rumores y contenciones sobre toda la faz de la tierra, a fin de endurecer el corazón de la gente contra lo que era bueno y contra lo que estaba por venir. Y a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor, y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Estos acontecimientos, Satanás está dedicando a esto antes de las señales. Sin embargo, el pueblo está esperando, saben que pueden morir. Caen a tierra y creen. Ahora vuelvan a Tercer Nefi 1:22. Y sucedió que de allí en adelante Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo, para endurecer sus corazones, a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Aquí tenemos un principio sobre cómo responder a las mentiras de Satanás. Y esas mentiras, un libro, una revista, una red social, una empresa, una persona o cualquier otra tentación. Recordemos que Satanás es muy listo, sabe nuestras debilidades, sabe cómo hacernos caer y lo pinta de una manera muy hermosa. En la conferencia de octubre de 2010, el elder Richard C. Edgley dijo: debido a los conflictos y desafíos que enfrentamos en el mundo de hoy, quisiera sugerir una sola opción, una opción de paz y protección, una opción que es adecuada para todos. Esa opción es la fe. Escojan la fe en lugar de la duda. Escojan la fe en lugar del temor. Escojan la fe en lugar de lo desconocido y lo que no se ve. Y escojan la fe en lugar del pesimismo. Cuando la lógica, el razonamiento o el intelecto personal estén en desacuerdo con enseñanzas o doctrinas sagradas, o si mensajes contradictorios atacan sus creencias, escojan no desechar la semilla de su corazón a causa de la incredulidad. Recuerden, no recibimos un testimonio sino hasta después de la prueba de nuestra fe. El elder Larry Lawrence, en la revista Liaona de abril de 2007, menciona 4 estrategias que Satanás usa en la batalla contra los hijos de Dios. La primera, tentación; la segunda, mentiras y engaño; la tercera, la contención; y la cuarta, el desánimo.
esta última es la más efectiva y ahorita vamos a ver por qué. En el versículo 22 leímos los efectos de no creer en las mentiras de Satanás y dice que la mayor parte creyó y se convirtió. Pero vamos a ver ahora lo que sucede en los versículos 29 y 30, por favor. Y también hubo causa de mucha tristeza entre los lamanitas, porque aquí tenían muchos hijos que crecieron y aumentaron en años hasta actuar por sí mismos, y unos que eran soramitas los indujeron, con sus mentiras y sus palabras aduladoras, a unirse a esos ladrones de Gadiantón. Y así fueron afligidos también los lamanitas, y empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud, por causa de la iniquidad de la nueva generación. Encontramos algo muy interesante. El versículo 29 dice: crecieron y aumentaron en años hasta actuar por sí mismos, es decir, ya no aceptaban el consejo de sus padres, y muchos adultos jóvenes fueron llevados. Y hoy en día sucede lo mismo. Las nuevas generaciones tienen algunas responsabilidades genuinas con respecto a la generación anterior. No somos inmunes a la influencia de los jóvenes. No solo los consideramos como los portadores de semillas de una cultura celestial por venir, pero en su propio viaje, si se aceleran presionando hacia adelante, pueden caer. Y entendemos que nos necesitamos unos a otros, puesto que los lamanitas empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud, por causa de la iniquidad de la nueva generación. La disminución de los estándares de rectitud de nuestras jóvenes generaciones afecta y afectará a todas las edades. David, ¿por qué es peligroso esto? Bueno, tú lo acabas de decir al final, ¿no? Afecta a todas las edades. O sea, afecta desde el pasado, el presente y a las futuras generaciones. El presidente Henry B. Eyring, fíjate que él menciona y lo dice así categóricamente, dice que la iglesia siempre ha estado a una generación de desaparecer. Oh. Podría sonar muy fatal, podría sonar muy negativo, podría sonar muy deprimente esta aseveración, pero tiene su porqué. Dice, si se perdiera una generación entera, y luego él dice, cosa que no sucederá, pero es algo hipotético, dice, perderíamos a toda la iglesia. Fíjate qué impacto tendría el hecho de que toda una generación de hijos, de padres, miembros de la iglesia que cayeran en la apostasía o que cayeran en la incredulidad, si se perdiera toda una generación, perderíamos a toda la iglesia. Pero estamos viendo cómo afecta hacia atrás en el sentido del legado de los padres, el que ya se pararía y ya no se haría obra genealógica, separaría la obra de los templos, separaría la obra misional, puesto que los jóvenes ya no saldrían a una misión. Pero fíjate lo más peligroso, dice, pero cuando se pierde así sea una sola persona en lo referente al Evangelio de Jesucristo, se cierran las puertas a generaciones de sus descendientes. ¿Esto qué quiere decir? Que los hijos de esas nuevas generaciones van a crecer, ya no van a nacer en el seno de la iglesia. Entonces ya no van a nacer de padres que les enseñen los principios de la iglesia, que estén dispuestos a vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, a hacer convenios. Y entonces estaríamos afectando también a las generaciones futuras, porque entonces vendrían los nietos, los bisnietos, y se perdería no solo una generación. Imagínate cuántas generaciones se perdería. Y luego dice aquí, a menos que el Señor los busque para atraer a algunos
de regreso. Y es lógico y lo vemos, desafortunadamente a veces lo vemos común, ¿no? Cuando la cabeza de familia, que son los padres, se alejan de la iglesia, no se alejan solos. Exacto. Se alejan con los hijos. Y los hijos crecen fuera de la iglesia y ya no regresan. Pero felizmente también he sido testigo de cómo algún nieto o bisnieto de ese matrimonio que se alejó de la iglesia regresa y se le da continuidad. Pero yo creo que aquí el presidente Eyring es muy categórico en cuanto a el desastre potencial que puede haber si caemos en la incredulidad. Y yo creo que ahí todos debemos de poner nuestro granito de arena para que así no sea. Ahora, hablamos de la juventud porque es la parte más vulnerable. Sabemos que ahorita son los espíritus más valientes los que están naciendo en esta generación. Son los espíritus más preparados y Satanás lo sabe. Y por eso Satanás los está acosando y les está haciendo la guerra encarnizada. De hecho, el presidente Gordon B. Hinckley se refiere a la juventud como la magnífica juventud de esta generación, y él les da ciertos consejos a los jóvenes para que no puedan caer o no permitan desviarse de la verdad. Y él les aconseja: sean verídicos, permanezcan fieles, defiendan con firmeza lo que saben que es correcto. Ustedes se enfrentarán con una tremenda tentación, la cual llega a ustedes en los salones de entretenimiento populares, en internet, en películas, como tú ya lo estabas mencionando. Y menciona también algo una herramienta muy poderosa de Satanás: la presión de los amigos puede ser casi abrumadora. Pero mis queridos jóvenes y amigos, no deben ceder, deben de ser fuertes, tienen que mirar hacia lo que tiene más valor para ustedes en el futuro, en vez de sucumbir a la actual tentación seductiva. Ustedes son la mejor generación que hayamos tenido. Imagínate, la mejor generación que hayamos tenido. Conocen el Evangelio mejor, son más fieles en sus deberes, son más fuertes para enfrentarse a las tentaciones que aparecen en su camino. Vivan de acuerdo con sus normas, pidan en oración la guía y la protección del Señor. Él nunca los dejará solos, los consolará, los sostendrá, los bendecirá y los magnificará, y hará que la recompensa para ustedes sea grata y hermosa, y descubrirán que su ejemplo atraerá a otros que sacarán valor de la fuerza de ustedes. Sí, entonces estamos entre una generación bendita, pero qué responsabilidad para nosotros los adultos, porque nosotros somos los que tenemos que educar a estos jóvenes para que desarrollen ese carácter. Y la verdad que para mí es algo increíble cuando, desde todo el tiempo que he estado dando clases de instituto, a veces es algo consolador para mí ver en las clases jóvenes determinados a vivir el Evangelio, jóvenes que sus padres se han alejado de la iglesia, pero que llegan solos. Y por su propio testimonio están todos los domingos, jovencitos poseedores del sacerdocio que llegan sin sus papás
a la capilla y están temprano para preparar los sacramentos, para cumplir con las responsabilidades de su sacerdocio. Jóvenes que están apoyando en todas las actividades, que van al EFI, que van a todas las actividades espirituales, que prefieren estar mejor en las actividades de la iglesia que en actividades fuera de ella. Y la verdad, eso es consolador. Así es. Pero también es mucha responsabilidad como líderes y como padres el poderlos apoyar y el poderlos proteger y ayudarles a que ellos realmente crezcan y sientan que la responsabilidad no es solamente de ellos, que pueden encontrar esa ayuda con sus líderes. Y un ejemplo muy claro lo tuvimos ayer, el cara a cara con el Elder Rasman. Mencionaron que había cerca de 55,000 jóvenes. Exactamente. Escuchando esa transmisión. Incluso los misioneros. Entonces, efectivamente, son esos jóvenes quienes están dispuestos a luchar contra el enemigo. Y ahora es FSY, el que fue en México EFI, ahora es FSY, ¿no? Uh-huh. Aclaramos porque estamos en México. Bien, vamos a continuar. Vamos a Tercer Nefi 2, versículo 1, por favor. Y sucedió que así pasó el año 95 también, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que había presenciado, y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, de tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones y a cegar sus mentes, y a no creer todo lo que habían visto y oído. Los hombres y mujeres de aquel tiempo eran entonces como es ahora, esclavos de nuestras pasiones, víctimas de la corrupción, despreciando la verdad, y cada uno caminando a su manera. El pueblo había sido muy favorecido, sin embargo, se olvidaron rápidamente y tardaron en recordar la bondad de Dios, el mayor regalo del cielo para la humanidad, el Salvador del mundo. Fue declarado por ellos como una locura, y la idea de Cristo era una tontería. Aun cuando sus ojos y oídos les hablaron de su realidad, buscaron formas de explicar que fueron engañados y que las profecías de Samuel y otros de los profetas eran cosas insensatas y vanas. Los versículos 14 al 16 mencionan que los lamanitas se vuelven creyentes y se unen a los nefitas para combatir a los ladrones de Gad y Antón, y sucede algo muy interesante. Les es quitada la maldición y se vuelven sumamente bellos. Se refiere a que habían estado separados de la presencia del Señor, como leímos en 2 Nefi 5, versículos 20 y 21. Y dice que su piel se tornó blanca y llegaron a ser sumamente bellos, es decir, estaban llenos de luz. Y como referencia vamos a 2 Nefi 30, versículo 6. Y entonces se regocijarán, porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios, y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos, y antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente pura y deleitable. Entendemos que no tiene nada que ver con el color de piel. Regresemos al versículo 11 de Tercer Nefi 2, por favor. Y sucedió que en el año 13 empezó a haber guerras y contiendas por toda la tierra, porque los ladrones de Gad y Antón se habían hecho tan numerosos y mataban a tantos de los del pueblo y asolaban tantas ciudades y causaban tanta mortandad y estragos por toda la tierra, que fue menester que todo el pueblo, nefitas así como los lamanitas, tomase las armas contra ellos. La situación es terrible, y aparece un personaje de nombre Laconio. Ya habíamos leído de él en Tercer Nefi 1, versículo 1. Él recibe una carta que dice: nos vas a dar tus tierras, tu gente, y te unirás a nosotros para familiarizarte con nuestras obras secretas. Eso dice el versículo 7. Y si no lo haces, serán aniquilados. Y termina diciendo quien la escribe: soy Gideani. Laconio se queda asombrado en extremo. Sin embargo, no echó por la borda lo que le habían escrito. Veamos cómo es Laconio en Tercer Nefi 3, versículo 12. Mas he aquí, este Laconio, el gobernador, era un hombre justo y no se amedrentó por las amenazas y demandas de un ladrón, por tanto no hizo caso de la epístola de Gideani, el caudillo de los ladrones. Gracias.
¿Y qué hace después de esto? En ese mismo versículo 12 lo dice, desde antes. Antes bien, hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor, para cuando los ladrones descendieran contra ellos. Y ahora el versículo 13 y el 14, por favor. Sí, envió una proclamación entre todo el pueblo de que juntasen a sus mujeres y sus hijos, sus hatos y sus rebaños, y toda su substancia, excepto sus terrenos, en un lugar, e hizo que se construyeran fortificaciones alrededor de ellos, y que la fuerza de ellas fuese grande en extremo, e hizo que los ejércitos, tanto de los nefitas como de los lamanitas, o sea, de todos los que se contaban entre los nefitas, se colocasen alrededor como guardias para vigilarlos y para protegerlos de los ladrones día y noche. Una vez que hizo todo esto, fortifica y reúne y se encarga de toda la estrategia, le pide al pueblo algo en específico. Esto está en los versículos 15 y 16. Por favor. Sí, y les dijo: así como vive el Señor Dios, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades e imploréis al Señor, de ningún modo seréis librados de las manos de esos ladrones de Gadiantón. Y tan grandes y maravillosas fueron las palabras y las profecías de Laconio, que infundieron temor en todo el pueblo, y se esforzaron con todo su vigor por obrar de acuerdo con las palabras de Laconio. Y el resultado de esta estrategia es el siguiente. Está en los versículos 25 y 26. Por favor. Y se fortificaron contra sus enemigos, y moraron en una región y como un solo grupo, y temieron las palabras que Laconio había pronunciado, al grado de que se arrepintieron de todos sus pecados, y elevaban sus oraciones al Señor su Dios para que los librara en la ocasión en que sus enemigos vinieran a la batalla contra ellos. Y estaban sumamente afligidos a causa de sus enemigos, y Gidgidoni mandó que hicieran armas de guerra de toda clase, y que se fortalecieran con armadura y con escudos y con broqueles según sus instrucciones. En el versículo 25 dice, y se fortificaron contra sus enemigos. David, esta es una estrategia que también muy similar había usado Moroni. Él fortaleció y todo esto. ¿Por qué nuevamente estamos viendo esto de estar preparados? ¿Por qué? Explícanos con más detalle. Mira, dentro de las escrituras hay algo que se llama paralelismo. Nosotros aquí podemos encontrar un paralelismo entre los acontecimientos que sucedieron o que sucedieron o que estamos leyendo ante la primera venida de Jesucristo, o sea, su nacimiento, exacto, su ministerio aquí en la tierra y posteriormente su crucifixión y su acto expiatorio, resurrección, etcétera. Y es un paralelismo de lo que vamos nosotros a sufrir o de lo que la humanidad va a vivir antes de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿por qué nos tenemos que defender? Nosotros sabemos que en los acontecimientos antes de la segunda venida de Jesucristo vamos a vivir una situación parecida donde el Señor va a venir cuando la tierra se esté convulsionando en una crisis no solamente política, económica y espiritual. Y nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Y yo creo que la base de poder estar preparados es cuando nosotros estamos preparados espiritualmente, automáticamente podemos estar preparados en los demás aspectos. Aquí vemos, y tú misma ya lo habías mencionado, que una de las partes que a ellos les ayudó muchísimo en prepararse era que se mantuvieron unidos. Y hay que recordar que el Señor Jesucristo dijo, si no sois uno, no sois míos. Entonces, parte de que nosotros tengamos fortaleza espiritual es el estar unidos al cuerpo principal de la iglesia, el estar unidos con nuestros hermanos que comparten la misma fe, la misma doctrina, el mismo amor por el Evangelio, para que nos estemos fortaleciendo los unos a los otros. Aquí pues ya lo vimos,
la preparación fue tanto física como espiritual. ¿En qué sentido fue física? Bueno, pues juntaron sus animales, se reunieron sus familias en la tierra de Zarahemla, mandaron a construir armas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más importante fue la preparación espiritual. Claro. Ya vimos la unificación, pero también los instó al arrepentimiento. Porque cuando tú te arrepientes, abres el canal que te permite o quitas todos los obstáculos. La humildad te permite quitar todos los obstáculos que te llevan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento te ayuda a que puedas tener el canal abierto para poder recibir el Espíritu Santo y para que puedas estar que podamos estar afines con el Espíritu Santo. Exacto. Y de ahí poder permanecer firmes en nuestro testimonio. Aquí hay algo que encontré que mencionó el apóstol Dalian H. Oaks, donde nos habla cómo ahora podemos pasar esta enseñanza al presente. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros ante los acontecimientos que vamos a vivir o que ya estamos viviendo previos a la segunda venida de Jesucristo? Y él hace una serie de preguntas que el objetivo es que nosotros hagamos conciencia de qué tan preparados estamos para ese momento. Fíjate que comienza: ¿qué tal si el día de su venida fuese mañana? Si supiéramos que mañana nos encontraremos con el Señor, ya fuese por medio de nuestra muerte prematura o de su inesperada venida, ¿qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué problemas o desacuerdos solucionaríamos? ¿A quién perdonaríamos? ¿De qué cosas testificaríamos? Si entonces haríamos esas cosas, ¿por qué no hacerlas ahora? ¿Por qué no procurar la paz mientras se la pueda alcanzar? Si las lámparas de nuestra preparación están casi vacías, empecemos de inmediato a llenarlas. Tenemos que hacer preparativos tanto temporales como espirituales para los acontecimientos profetizados para la segunda venida, y la preparación que es más probable que descuidemos es la menos visible y la más difícil, que es la espiritual. Podemos tener nuestros almacenes llenos del obispo, llenos y lo que tú quieras, pero si no estamos preparados espiritualmente, de nada nos va a servir. O sea, tenemos que estar preparados de los dos lados. Ahora, la preparación espiritual: seguimos los mandamientos del Señor de permanecer en lugares santos y no ser movidos hasta que venga el día del Señor, porque he aquí, viene pronto. ¿Cuáles son esos lugares santos? Por cierto, incluyen el templo, sus convenios fielmente guardados, ciertamente incluyen el hogar en donde se atesora a los hijos y se respeta a los padres. Sin duda, los lugares santos incluyen los puestos de deberes asignados por la autoridad del sacerdocio, incluso las misiones y los llamamientos que se cumplen fielmente en las ramas, los barrios y las estacas. Entonces vemos aquí que tenemos que prepararnos de ambas partes. Y yo creo que tenemos todavía mucho en que trabajar en eso. Nos preparamos para grandes acontecimientos, nos preparamos para una boda, nos preparamos para el nacimiento de un bebé, nos preparamos para
Una graduación. Una graduación, ahorita que está para un viaje. La época, para un viaje, para un examen de admisión a una universidad o a un colegio. Nos preparamos y nos preparamos concienzudamente porque no queremos que falle nada, que todo esté y que salga, pero nos estamos preparando para el día final de nuestras vidas, cuando el Señor nos llame y que tengamos que partir de esta vida terrenal, o nos estamos preparando para comparecer ante Él, si la venida del Señor sea el día de mañana. ¿Por qué para eso no nos estamos preparando? Si yo pienso que es el acontecimiento más importante en el cual deberíamos de estar trabajando, ¿no? Así es. Muchas gracias. Y hablando de ser unidos, porque es lo que hizo Laconio, unió a todo el pueblo en un solo lugar. En la Conferencia General de abril de 1987, el elder Hugh W. Pinnock dijo: cuando estamos unidos, ocurren cosas extraordinarias. Al trabajar unidos, nos olvidamos de nuestras mezquindades y necedades personales. Nos sometemos al servicio de la organización y de la causa. Entonces, tenemos que estar unidos. Aunque sea por los medios digitales ahora, los medios electrónicos, pero nos podemos unir. Y es muy una llamada por teléfono, un mensajito. Exactamente. Eso te une con las personas. Bien, en el capítulo 4 sucede algo muy, muy interesante. La descripción del ejército de Gideani era en verdad atemorizante. Y así es como se sintieron los nefitas, pero por otra razón. Vamos a leer Tercer Nefi, versículo 10. Tercer Nefi 4, versículo 10, por favor. Pero en esto Pero en esto se engañaron, porque los nefitas no le tenían miedo, pero sí temían a su Dios y le suplicaron su protección. Por tanto, cuando los ejércitos de Gideani los arremetieron, se hallaban preparados para resistirlos. Sí, les hicieron frente con la fuerza del Señor. Es muy interesante ver cómo el ejército de los enemigos se habían tratado de disfrazar con pieles, incluso habían manchado sus pieles de sangre y todo, y cuando se van a la batalla, se arrodilla el pueblo, y ellos creen que les habían causado tanto miedo que habían hecho que se arrodillaran de miedo, pero en realidad no era ese el temor. El temor era por otra razón. Vamos a ver los versículos. Es el que ya leímos, el versículo 10, perdón. Ellos confían en la fuerza del Señor para ganar la batalla. Vamos ahora a los versículos 30 al 33, ahora sí. Y se regocijaron y de nuevo clamaron a una voz diciendo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, proteja a este pueblo en justicia, en tanto que invoque el nombre de su Dios, pidiéndole protección. Y sucedió que prorrumpieron unánimes en cantos y alabanzas a su Dios, por el gran beneficio que les había otorgado, guardándolos de caer en las manos de sus enemigos. Sí, y clamaron: Hosana al más alto Dios, y dieron voces diciendo: bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el más alto Dios. Y sus corazones rebosaron de alegría hasta el derramamiento de muchas lágrimas, por razón de la inmensa bondad de Dios en librarlos de las manos de sus enemigos, y sabían que había sido por su arrepentimiento y humildad que habían sido librados de una destrucción eterna. Al alabar a Dios, reconocían que lo único que pudo ayudarles a ganar la batalla fue su poder. David, ¿por qué menciona aquí temor de Dios? Platícanos un poco, explícanos un poco de eso. Bueno, aquí hay que ver que el temor de Dios, vuelvo como ya lo había dicho anteriormente en otro espacio, donde a veces nosotros cometemos el error de querer explicar conceptos divinos con conceptos de los hombres.
el temor de Dios es muy diferente a el temor como nosotros los hombres lo conocemos. Temor de Dios es cuando nosotros tememos ofender a Dios por nuestras malas acciones. El temor a Dios es cuando tú amas a alguien demasiado, temes el hacer algo que le lastime, temes el hacer algo que le afecte, temes el hacer algo que le ofenda. Entonces ese es el temor a Dios, cuando nosotros regimos nuestra vida de tal manera que no queremos hacer cosas que lastimen, ofendan o afecten a nuestro Padre Celestial. Y yo creo que en eso viene mucho la seguridad que tenían el pueblo nefita, a diferencia de como lo veían los de la banda de Gad y Antón. Cuando los ven a ellos que se arrodillan, ellos lo interpretan como un signo de debilidad. Exacto. Como un signo de supremacía de ellos hacia el pueblo de Nefi. Pero aquí vemos que esa no fue la razón por la cual ellos caen a tierra es porque piden al Señor, y es como ellos se levantan con esa fe tremenda. El elder M. Russell Ballard escribió acerca de la fe que se necesita para enfrentar los retos de nuestros días. Nosotros sabemos que ahorita estamos enfrentando problemas muy difíciles que nos llenan de temor, pero de temor según Satanás. Pero nosotros podemos cambiar ese temor y sustituirlo por fortaleza, y eso solamente lo logramos si tenemos fe. Y el elder Ballard lo explica de la siguiente manera: preparémonos a nosotros mismos y a nuestras familias para el desafío de los años por venir. Requerirá que se reemplace el miedo con la fe. Debemos estar en condiciones de vencer el temor hacia los enemigos que se nos oponen y nos amenazan. El Señor ha dicho: no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Y aquí hay algo bien especial: si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. O sea, si estamos edificados en la roca del Salvador, los enemigos no van a prevalecer en contra de nosotros. Así es. Y posteriormente el elder John H. Grover dice lo siguiente: si reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que el primer principio, fe en el Señor Jesucristo, sirve de fundamento para todo lo demás. Es decir, se requiere la fe en Cristo para arrepentirnos o ser bautizados o para efectuar cualquier otra ordenanza del Evangelio. Jesús hizo posible el arrepentimiento para salvación y dio significado al bautismo. Si tenemos fe en Él, nos arrepentimos y nos bautizamos. Si no nos arrepentimos o rehusamos ser bautizados, o si no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, es porque no tenemos suficiente fe en Él. Es por eso que el arrepentimiento, el bautismo y todos los demás principios y ordenanzas no están aislados, sino que en realidad son extensiones de nuestra fe en Cristo. Sin fe en Él es poco lo que hacemos de valor eterno. Con fe en Él, nuestras vidas se concentran en hacer cosas de valor eterno. Y una vez que tú estás concentrado en hacer cosas de valor eterno,
la fe sustituye completamente el miedo. Así es. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando asesoraba a una clase de instituto hasta el Benemérito de las Américas, y salía yo del Benemérito a las 11 de la noche, y a esa hora en transporte público me tenía que venir hasta acá, hasta mi casa, y en una ocasión me dijeron, ¿no te da miedo? Porque pues es bien noche y luego tienes que atravesar el centro de Tlalnepantla. Para los amigos que son de otro país y que no conocen, es un lugar un poquito difícil. Sí, es una distancia considerable, y además pasa uno por lugares muy peligrosos. Pero yo decía, estoy haciendo algo bueno, no vengo de hacer nada malo. Todavía si dijera, vengo de una discoteca o vengo de un centro nocturno, pues a lo mejor sí me daría miedo. Pero como venía de hacer o de ocuparme de las cosas del Señor, no me daba miedo, y nunca me pasó nada. Qué bueno. Muchas gracias. En el siguiente capítulo leímos que el pueblo vuelve al ciclo del orgullo, y como ya sabemos, este comportamiento, esta actitud, tiene resultados muy negativos. Los pobladores empezaron a creer que unos eran mejores que otros y empezaron a separarse por tribus, y así fueron fácilmente seducidos por Satanás hasta llegar a lo siguiente. Tercer Nefi 6, versículo 14, por favor. Y así surgió una gran desigualdad en toda la tierra, de tal modo que empezó a deshacerse la iglesia, sí, a tal grado que en el año 30 se deshizo la iglesia en toda la tierra, con excepción de entre unos pocos lamanitas que se habían convertido a la verdadera fe y no quisieron separarse de ella, porque eran firmes, inquebrantables e inmutables, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Este gran ejemplo de que se mantuvieron firmes, quebrantables e inmutables, el Elder D. Todd Christofferson en la Conferencia General de octubre de 2018 dijo: las tentaciones y las tribulaciones que experimentamos, además de las pruebas que el Señor juzgue prudente imponernos, pueden conducirnos a nuestra completa conversión y sanación. Sin embargo, eso sucede solo si no se obstina nuestro corazón ni se endurece nuestra cerviz en contra de Él. Si permanecemos firmes e inmutables, pase lo que pase, lograremos la conversión que el Salvador tenía en mente cuando le dijo a Pedro: tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Una conversión tan plena que no se puede deshacer. La sanación prometida es la purificación y la santificación de nuestras almas lastimadas por el pecado, la cual nos hace santos. Vamos al versículo 17. Y así, al principar el año 30, habiendo sido entregados los del pueblo, durante mucho tiempo, a ser llevados por las tentaciones del diablo, doquier que él quería llevarlos, y a cometer cualquier iniquidad que él deseaba, a principios de este año, el año 30, se hallaban en un estado de terrible iniquidad. Y no solo eso, leímos que empezó de nuevo la corrupción, las combinaciones secretas, la división, destruyeron los reglamentos del gobierno, dejaron de ser uno. Había paz, pero sus corazones se apartaron del Señor su Dios. Es decir, no predicaban el Evangelio, no ministraban, no se enseñaban unos a otros, etc. También echaban fuera a los profetas. Vamos al versículo 18. Y no pecaban en la ignorancia, porque conocían la voluntad de Dios tocante a ellos, pues se la habían enseñado, de modo que se rebelaban intencionalmente contra Dios. David, ¿qué significa esto? ¿Qué significa estar en rebelión abierta contra Dios? Sí, porque ahí lo dice, intencionalmente. Intencionalmente. Fíjate que el rey Benjamín menciona algo muy importante. Dice: si transgredís y obráis contra lo que se ha hablado, o sea, ojo, contra lo que se ha hablado, o sea, quiere decir que estamos hablando nuevamente de un pueblo que no era ajeno ni ignorante a los mandamientos de Dios. Los conocían las profecías, conocían perfectamente los estatutos. Y
dice, continuando con lo que dijo el rey Benjamín, os digo que el hombre que esto hace, ese se declara en rebelión manifiesta contra Dios. Por tanto, prefiere obedecer al mal espíritu y se convierte en enemigo de toda rectitud. Por tanto, el Señor no tiene lugar en él, porque no habita en templos impuros. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el conocimiento, aquí cuando el rey Benjamín dice contra lo que se ha hablado, o sea, contra lo que ya nosotros sabemos, con lo que se nos ha enseñado, con lo que se nos ha evangelizado, vamos a decirlo así, y nosotros actuamos y decidimos actuar en contra de todo eso, pues aquí lo dicen, el Señor se va porque no puede morar en templos impuros. Imagínate el hecho de que tú tengas que quedarte solo, sin ningún tipo de protección por parte de nuestro Padre Celestial, y como dicen, a los bofetones de Satanás. Porque así el mismo Señor lo enseñó. Más adelante también el elder M. Russell Ballard dice lo siguiente: Satanás procura tentarnos en las ocasiones en que puede explotar nuestras debilidades o en que puede destruir nuestros puntos fuertes. Pero el placer que él promete no es más que un engaño fugaz. Su intención maligna es llevarnos a pecar, porque sabe que cuando pecamos nos separamos de nuestro Padre Celestial y del Salvador Jesucristo, y comenzamos a alejarnos de las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha prometido, dirigiendo nuestros pasos a la miseria espiritual y a la angustia en que se encuentra Satanás y los suyos. Cuando pecamos, nos ponemos a merced y al poder de Satanás. Vaya. Yo creo que sí es bastante fuerte, ¿no? Y justamente por eso el Señor sabe que tenemos que ser uno con Él, y también uno con nuestra familia, uno en la iglesia, uno en nuestras capillas, estacas, en el templo. El presidente Henry B. Eyring dio 6 pasos que debemos de seguir para lograrlo. Primero, tomar sobre nosotros su nombre. Eso significa que tenemos que considerarnos como que le pertenecemos. Segundo, prometemos que lo recordaremos siempre. En particular, lo recordamos cuando pedimos perdón, lo cual debemos hacer con frecuencia. Tercero, al tomar la Santa Cena, prometemos guardar sus mandamientos, cada uno de ellos. Al arrepentirnos, podemos contar con la compañía del Espíritu Santo. Cuarto, cuidarnos del orgullo. Quinto, ver las generosidades que Dios derrama sobre nosotros, no solo como una indicación de su gracia, sino también como una oportunidad para unirnos con los demás mediante un mejor servicio. Y sexto, ser pacificadores, dignos de ser llamados bienaventurados, hijas e hijos de Dios. Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por el tiempo que se dan de escucharnos. Esperemos que sea un poco más claro su análisis de Ven, Sígueme, y lo puedan compartir con su familia o sus seres queridos. Y sobre todo preguntar al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados? Quisiera despedirme nada más con un discurso, un pedacito claro de un discurso del presidente Ezra Taft Benson, que lo dijo en la Conferencia General de octubre de 1985. Y dice así: Cristo cambia a las personas, y aquellos que hayan cambiado pueden a su vez cambiar al mundo. Los que se transforman por Cristo permitirán que Él los guíe. Los que siguen a Cristo se amalgamarán con Él. Ellos hacen la voluntad de Dios en lugar de la propia. Hacen siempre lo que complace al Señor.
no solo son capaces de morir por el Señor, sino lo que es más importante aún, desean vivir con Él. Muchas gracias, David. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Mandamos un saludo a todos los lugares en donde nos están escuchando. Que ya son muchos. Ya nos están escuchando en varias partes de Europa. Sí. De Oriente Medio, así como de Latinoamérica, Estados Unidos. Y Canadá. Y Canadá. Y por Estamos supuesto México. Contentos de que nos estén escuchando y sobre todo quisiéramos que ustedes pudieran compartirnos sus experiencias, su opinión, sus sugerencias para que este espacio pueda ser mucho mejor y más excelente, porque el motivo por el cual lo hacemos son ustedes. Así es. Iván. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, por estar como siempre con nosotros hasta el final, y pues no queda más que despedirnos, pedirles que tengan una bonita semana y que nos sigan escuchando y principalmente que nos manden sus comentarios, sus respuestas, sus dudas. Si tienen algo que quieran que se vea, que se trate en el programa, mándenos sus comentarios, y si nos mandan sus preguntas, haremos una pequeña sección al inicio donde nos enfocaremos en resolver sus preguntas. Pero no se queden con la duda, hermanos. Si tienen medio de hacerlo o forma de hacerlo, mándenos sus comentarios, ¿no? Y pues muchísimas gracias y nos estamos escuchando la próxima emisión. Gracias y que tengan bonita tarde, noche y día. Shay también se despide, se ocupó un momentito, pero les dice hasta luego y que nos escuchen como siempre ella dice en YouTube, le den clic y se suscriban. Hasta luego. Hasta luego. Una familia unida, una iglesia unida y un mundo en paz dependen de la unificación de las almas. Presidente Henry B. Eyring. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.